Dios te bendiga de manera especial en esta preciosa mañana que nos ha dado el Señor. Es de sumo gozo para mí saludarte a través de estos medios, gloria al Señor, y para llevarte una palabra de ánimo, de aliento y de reflexión en esta hora. Yo quiero leer una porción bíblica en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, versículo 25 y 26 del mismo libro de los Hechos. Una palabra muy preciosa, muy sencilla, pero de un alto contenido para la vida del creyente, del cristiano, y mal que está pasando por lucha, prueba, proceso y prisiones, porque hay prisiones físicas, pero también la hay que son espirituales. Leamos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himno a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Gloria al Señor. Tremenda y poderosa palabra la que hemos leído en el libro de los Hechos, su capítulo 16, versículo 25 y 26. Gloria al Señor. Dice la palabra que Pablo y Silas, predicando el Evangelio, haciendo la obra del Señor, fueron tomados presos. Y fueron de todos los presos que fueron tomados, fueron lo que le recomendaron al carcelero que lo cuidase más. De tal manera que el carcelero lo que hace es que le pone las cadenas, los cepos en los pies y lo pone en la parte más profunda, más adentro de la prisión. O sea, ellos eran lo último, los que estaban en el fondo, gloria al Señor. Y conocemos la actitud de Pablo. Pablo era un hombre que decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A Pablo una vez le profetizaron y lo amarraron con su propio cinto. Y el profeta Agabo, cuando lo amarró, le dijo que le iban a acontecer cosas que no eran buenas. Y Pablo simplemente dijo que si era por la obra del Señor, no importaba, gloria al Señor. Pablo sabía estar en gozo aún en medio de lucha y de dificultades. De hecho, una vez a Pablo lo dejaron como muerto. Lo apedrearon y lo dejaron como muerto. Se cree que es el tiempo en cuando su espíritu sale del cuerpo y él sube al paraíso o al tercer cielo, donde oye cosas inefables que nadie la había escuchado y él mismo no puede expresarla. Donde él dice que si en el cuerpo o en el espíritu él no lo sabe, pero que oyó cosas. Se cree que fue que en la muerte, cuando lo apedrearon, en esos momentos, ahí mismo Pablo, cuando sube, oyó todo esto. Pero la Biblia dice que Pablo regresa. Y cuando Pablo regresa, lo que hace es que se levanta, se sacude el polvo y vuelve a la ciudad donde lo apedrearon. Pablo era un hombre tremendo. Pablo, por el Evangelio, por llevar la palabra, hacía cualquier cosa, aún a riesgo de su propia vida, de su propia existencia, gloria al Señor. Y eso es lo que dice la palabra del Señor, del apóstol. En esta ocasión, él es tomado preso junto con el apóstol Silas, que era el compañero de viaje y de ministerio de Pablo. Y la Biblia dice que tomado lo pusieron en la celda de adentro. ¿Cuál fue la diferencia de Pablo y de Silas a los demás presos? Que ellos conocían al Señor. Y que aunque ellos tuvieran presos, la palabra no. Y dice que comenzaron a medianoche a cantar himno a Dios. Alabanza al Señor, esa alabanza hebrea, que tienen un significado profundo. Esa canción es sacra, que lo que elevan y magnifican el nombre del Señor. Esa alabanza, esos himnos,
que ellos entonan levantando lo que es Dios, su magnificencia, su poder, su gloria. Y esa manifestación se dejó sentir no solamente en el lugar donde estaban Pablo y Silas, sino que en toda la cárcel se oía, porque dice que los presos oían la alabanza, los presos oían la adoración. Y dice que fue tan fuerte lo que aconteció, que los cimientos de la cárcel, oye lo que pasa cuando nosotros adoramos y alabamos a un Dios vivo, que los cimientos de nuestras cárceles, espirituales o físicas, se estremecen. Dice que se estremeció el cimiento de la cárcel, se sacudió y las puertas se abrieron. No solamente la puerta de Pablo y de Silas, sino de toda la cárcel, porque el Hijo del Hombre vino a libertar al cautivo y todos los que estaban allí estaban cautivos. Y la alabanza rompe cadenas, rompe yugo, rompe opresión, se lleva toda malicia, gloria al Señor. Y la alabanza de Pablo y Silas en aquel lugar rompió las cadenas, abrió la puerta, gloria al Señor, y comenzaron a adorar a Dios. Cuando esto acontece, el guardia que fue comisionado para él guardar a Pablo y a Silas, cuando él ve que todas las puertas, que todas las cadenas fueron rotas, él tomó una lanza, una espada para matarse. ¿Sabe por qué? Porque él pensaba que los presos habían escapado y a él se lo habían recomendado. Y era costumbre que si usted como guardia dejaba escapar un preso, usted pagaba con su vida. Y él sabía que iba a caer en manos de los mismos romanos por haber dejado ir a Pablo o porque Pablo se escapara. Pero qué bueno es que cuando somos libres no le tememos a nada, porque se rompieron las cadenas, se abrieron la puerta, pero el hombre de Dios estaba ahí. La Biblia dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. Pablo no era impío y no tenía que correr ni esconderse, porque había una palabra que él tenía que darle a los romanos y a la gente, gloria al Señor. Y dice que Pablo le vocea, le dice, no te haga ningún mal, porque todos estamos aquí. ¿Qué aconteció? Otro milagro, el milagro más grande que puede acontecer en la vida del hombre. Cuando este hombre vio todo esto y lo que había acontecido, le preguntó a Pablo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo solamente le dice, confiesa el nombre del Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Nuestra alabanza romperá las cadenas. Nuestra alabanza abrirán puertas. Nuestra alabanza van a traer salvación a las vidas, gloria al Señor. Y no solamente a una, a muchas. Hay mucha gente que tienen prisiones de oscuridad, prisiones internas. Y una alabanza ante la majestad y el poder de Dios puede romper cadenas. No dejemos de adorar ni alabar a Dios en medio de la dificultad, de la circunstancia por la que estamos pasando. Adoremos su nombre, que el yugo se pudrirá, dice la palabra, a causa de la unción. Adora a tu Dios en todo tiempo, en todo momento, y puertas se van a abrir, cadenas van a caer, y salvación y vida eterna vendrán a muchos que la necesitan. Sé que está pasando por tiempos duros y difíciles, prisiones que quizás te tienen bien atado, que no puedes abrir tu boca, pero adora a tu Dios. Quizás sean prisiones físicas las que te amarran, aún así, adora a tu Dios, porque solamente en la alabanza hay poder. Cuando adoramos y alabamos a Dios suceden cosas maravillosas, cosas poderosas, milagros potentosos, extraordinarios a favor de los hombres y mujeres que le servimos al Señor. Estas son mis palabras en esta hora. No importa la circunstancia, no importa lo que esté pasando o por lo que esté pasando, una alabanza va a cambiar el ambiente. Una alabanza va a cambiar tu entorno. Una alabanza va a cambiar tu familia. Una alabanza va a cambiar tu actitud y tu forma de pensar. Una alabanza traerá salvación a muchos y vida eterna. Dios te bendiga, Pastor Giovanni Kelly. Suscríbete a mi canal en YouTube buscando el nombre Giovanni Kelly
para que escuche los videos y las prédicas que tenemos por estos medios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta una próxima entrega. Que el Señor y la paz de Dios estén contigo. En el nombre de Jesús.